Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la potencia de números racionales en notación fraccionaria. Lo que vamos a ver son algunas de las propiedades. Lo primero que tenemos que considerar son los elementos dentro de una potencia. Entonces tenemos que recordar que a elevado a la n era una potencia. En este caso el número a le llamamos base y el número n le llamamos exponente. Recordemos que la a es una letra que se coloca o un número que se coloca de manera normal y el exponente, en este caso el n, es un número que se coloca un poquito más pequeño en la parte superior sobre la base. Aparte de que tenemos que recordar eso, también tenemos que recordar que era una potencia. Una potencia consiste en multiplicar los factores iguales, en este caso la base de la potencia entre sí. La cantidad de veces que se multiplica la base entre sí es igual al exponente o al número del exponente de la potencia. Entonces veamos un caso particular. Si tenemos a elevado a la n, eso quiere decir que voy a multiplicar a por ella misma, a por a por a por a por a, y vemos allá los puntos suspensivos, una cantidad n de veces, porque tengo a elevado a la n. La base la multiplico entre sí, la cantidad de veces que me diga este exponente. Como vemos acá es una cantidad n de veces. Ahora bien, la potencia de un número racional. De la misma forma se sigue que, en este caso, si tengo a entre b, todo esto elevado a la n, es lo mismo que yo tenga a entre b por a entre b por a entre b por a entre b, una cantidad n de veces. Es decir, lo único que cambia es la forma o la estructura de la base. Antes era un número natural o un número entero y ahora es un número racional. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos 2 quintos elevado a la 3. Esto es lo mismo que tener 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. Es decir, multiplicamos la base que tenemos acá 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque el exponente que teníamos inicialmente era un 3. Hacemos la multiplicación, recordemos de videos anteriores cómo se hacía la multiplicación. Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería 2 por 2 por 2 en el numerador y 5 por 5 por 5 en el denominador. Esto me daría 8 sobre 125. Vemos que esta fracción no puede ser reducible, entonces ya llegamos a la respuesta final. 2 quintos elevado a la 3 es igual a 8 sobre 125. Ahora bien, veamos algunas reglas o propiedades de las potencias de los números racionales. Toda potencia cuya base es un número racional y su exponente es 0 da como resultado el número 1. Y lo podemos escribir de esta manera. Si tenemos un número de la forma a sobre b, todo esto elevado a la elevado a la 0, el resultado va a ser siempre 1, sin importar quién es a y quién es b. En este caso, veamos un ejemplo. Tenemos 2 quintos elevado a la 0. No importa la base que esté acá, ya vemos que el exponente es 0. Y todo exponente que sea 0, su resultado va a ser el número 1. Ahora bien, toda potencia cuya base es un número racional y su exponente ahora es un 1, da como resultado la misma base. Y como lo vemos acá, un a entre b, todo esto elevado a la 1, va a ser igual a entre b. Es decir, multiplico de cierta forma la base solamente por ella una vez, entonces quedaría la misma base, siguiendo el concepto de que se multiplica la base cantidad de veces. Si tenemos en este caso 2 quintos elevado a la 1, la respuesta va a ser 2 quintos. ¿Por qué? Porque lo tenemos solamente con exponente el número 1. Ahora bien, otra de las reglas o propiedades dice, para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Observemos, lo importante acá es igual base. Si la base cambia no sirve esta propiedad o esta regla. Y observemos acá a entre b elevado a la m, multiplicado por a entre b elevado a la n. Yo lo puedo escribir como a entre b elevado, en este caso, a la m más n. Lo importante acá es ver la base, a entre b para la primera y a entre b para la segunda. Tiene que ser la misma base. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2 quintos elevado a la 9 más 2 quintos elevado a la 6, observemos que tiene la misma base, 2 quintos el primero, 2 quintos el segundo. Entonces lo que puedo hacer es dejar la misma base, pero sumo los exponentes, 9 más 6. Eso me va a dar 15. Sería entonces 2 quintos elevado a la 15. Y ya podemos resolver este ejercicio que sería 2 quintos multiplicado por 2 quintos multiplicado por 2 quintos, una cantidad de 15 veces. Sin embargo, la idea del ejercicio simplemente es aplicar la regla o la propiedad que acabamos de mencionar. Otra de las reglas es que para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Observemos entonces anteriormente que para multiplicar mantengo base y sumo exponentes. Ahora para dividir mantengo bases y resto exponentes. Entonces tenemos a entre b
elevado a la n dividido entre a entre b dividido entre n. La respuesta va a ser a entre b elevado en este caso a la m menos n. Dos cosas importantes en este. La misma base a entre b y a entre b, igual que el caso anterior de la multiplicación, pero acá hay un caso particular. Cuando se hace este tipo de divisiones se tiene que colocar el exponente del primer término y luego el exponente del segundo, siguiendo ese orden. Si los colocamos diferentes, cambia el resultado, no va a ser el mismo. Entonces, en este caso, un ejemplo, tenemos 2/5 elevado a la 9 dividido entre 2/5 elevado a la 6. En este caso, mantengo la base y hago la resta. Y nuevamente, repito la observación que hay que tener. El 9, que es el exponente del primer término, lo coloco primero en la resta. Y luego el 6, que es el exponente del segundo elemento, lo coloco después del negativo. Y eso me daría entonces 2/5 elevado a la 3. Y ya puedo resolver esa aplicación o esa potencia. Otra de las reglas que tenemos es que para elevar potencia de una potencia se conserva la base y se multiplican ahora los exponentes. Pero ¿qué es la potencia de una potencia? Como lo tenemos acá. A elevado entre b. Todo eso elevado a la n. Pero además de eso tenemos un paréntesis cuadrado donde me dice que todo lo que está dentro lo elevo a la m, que es lo que tenemos acá. Entonces, para poder hacer este caso, yo hago a entre b, observen que mantengo la misma base, y lo que voy a hacer es multiplicar el m por el n, como lo vemos allá. ¿Por qué? Porque cuando tengo la potencia de una potencia, lo que hago es multiplicar, en este caso, los exponentes. Un caso particular tenemos 2/5 elevado a la 9, pero fuera de los paréntesis cuadrados tenemos elevado a la 6. Yo podría proceder de dos formas diferentes. Calculo este dato que está aquí dentro del paréntesis cuadrado y luego lo elevo a la 6. Sin embargo, existe un procedimiento un poco más sencillo, que es mantener la misma base, 2/5, y observemos que como son potencia y una potencia, mantengo los exponentes, pero en forma de multiplicación en el exponente nuevo. Y eso me daría 2/5 elevado a la 54. Y así es como calculamos con esta fórmula. Finalmente tenemos una regla que me dice que para elevar potencia de un producto se eleva la potencia a cada uno de los factores. Tenemos entonces, por ejemplo, esto. Tenemos a entre b multiplicado por c entre d y todo eso en paréntesis, y el resultado de esta multiplicación luego la voy a elevar a la n. Aquí hay que tener claro algo. Observemos que es una multiplicación. Cuando hay una multiplicación de dos números y está elevado a una exponente, yo puedo traer el exponente a elevar a cada uno de los términos. Cuando es multiplicación. Entonces, por ejemplo, como aquí hay una multiplicación, sería lo mismo entonces que yo coloque a entre b elevado a la n y luego multiplicado por c entre d elevado a la n. Un ejemplo particular, 2/5 multiplicado por 3/7, todo esto elevado a la 8. Yo lo puedo escribir entonces como 2/5 elevado a la 8 multiplicado después por 3/7 elevado a la 8. Lo que hago es repartir de cierta manera el 8 entre cada uno de los factores de la multiplicación, siempre y cuando haciendo la aclaración nuevamente de que lo que tiene que haber, la operación que tiene que haber acá es de una multiplicación. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.